Las infecciones del sistema nervioso central podemos organizarlas según la topografía de la lesión, los microorganismos que la producen, la edad y el estado inmunológico del hospedero. Como vemos en esta diapositiva, según la topografía de la lesión, podemos hablar si la infección ocurre en el espacio subaracnoideo, en meningitis. Si ocurre en el encéfalo, o sea, en el tejido cerebral, encefalitis. Si hablamos de que compromete médula y raíces nerviosas, mielitis. Cuando hablamos de la topografía de la lesión, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que produce en el paciente. Cuando hablamos de lesión ocupante, también hablamos de las diferentes manifestaciones clínicas. Un absceso de cerebro, un empiema subdural y un empiema epidural. Ahora, tanto las meningitis, las encefalitis, las mielitis, los abscesos de cerebro, el empiema subdural y el empiema epidural pueden ser producidos por bacterias, por parásitos o por hongos. Los virus en general producen meningitis, encefalitis o mielitis. Las bacterias producen abscesos y empiemas. Las características de las bacterias que producen estas patologías van a depender de la edad del paciente y del estado inmunológico del hospedero. Todo va a depender si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido. Entonces, frente a un paciente con meningitis, nosotros primero pensamos la edad que tiene, si es un lactante, si es un niño, si es un adulto joven o un adulto de más de 65 años, si es inmunocompetente o si es inmunocomprometido. Y eso nos va a permitir si el cuadro es agudo o es el cuadro crónico. Eso habla del tiempo de instalación del cuadro. Eso nos va a permitir pensar el diagnóstico presuntivo del germen que va a tener. También nos va a ayudar a pensar en la localización. La localización la vamos a pensar según la topografía de la lesión que va a tener. ¿Sí? Si es una meningitis, una encefalitis o una masa ocupante cerebral. Bueno, nosotros hablamos frecuentemente que la meningitis, tenemos inflamación en el líquido cefalorraquídeo, que la meningitis es la inflamación de las capas de la aracnoides y la pía madre. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico de las meninges. Cuando nosotros estudiamos en la infectología las infecciones, siempre tenemos que repasar lo que es sistema nervioso. Cuando estudiamos las infecciones del ojo, repasamos la anatomía del ojo. Cuando hablamos del mediastino, estudiamos la estructura del mediastino. Entonces tenemos que ir repasando, porque uno no puede estudiar las infecciones si no repasamos lo que estudiamos en primer año de anatomía. Entonces, en este dibujito, fíjense, vemos cuero cabelludo, aponeurosis, periósteo, el hueso, y empezamos a hablar de nuestras capas que ya conocemos, las meninges. Dura madre, aracnoides, epía madre. Y como saben, tenemos las capas virtuales. Fíjense brevemente, cuando hablamos de la dura madre, busquémoslas acá. ¿Sí? Acá tenemos la dura madre, ¿sí? Esta amarilla que está acá. ¿Sí? La dura madre se localiza debajo del cráneo. Es un tejido fibroso de hueso, fuerte y resistente, y cubre el encéfalo hasta la segunda o tercera vértebra sacra de la médula espinal. ¿Sí? Luego de la dura madre tenemos la aracnoides. Busquemos acá la aracnoides. Es esta verde clarita que seguimos acá. ¿Sí? Fíjense, no tengo el puntero. Su docente es media vieja, así que fíjense, no tiene el puntero. La aracnoides. La aracnoides es la parte intermedia de las meninges, es muy delicada. ¿Y saben por qué se llama aracnoides? Porque tiene una textura como una tela de araña. Es una membrana transparente y delgada de tejido fibroso. Hay células impermeables a los líquidos. Están formadas por una célula impermeable a los líquidos. Es toda una capa fibrosa. La función principal es amortiguar el sistema, es la amortiguación del sistema nervioso central a los daños. ¿Sí? Y forma una capa interna en su interior que contiene el líquido cefalorraquídeo, que es el
espacio subaracnoideo, que si lo seguimos acá, es este. ¿Lo ven? Ahí está. Acá teníamos la aracnoides y acá tenemos el espacio subaracnoideo, que como ven tiene los vasos. Acá tenemos la pía madre, que es la que vamos a hacer ahora explicar 2 segundos, que está debajo del aracnoides. O sea que viene aracnoides, espacio subaracnoides, pía madre. La pía madre cubre toda la superficie del cerebro, ¿sí? Y tenemos que está ausente solamente en las aberturas naturales que existen entre los ventrículos, ¿sí? Bien, la pía madre es la capa más próxima al cerebro. Y si se acuerdan de los viejos libros de anatomía, pía madre significa tierna madre. Como para ir recordando un poco y ser más o menos en la clase. Hablemos un poquito del espacio subaracnoideo para recordar qué es lo que nos va a llevar a la clase. Este es el espacio subaracnoideo. Acá recorre el líquido cefalorraquídeo. Se denomina espacio leptomeningio y es un espacio fino que existe entre la membrana aracnoides y la pía madre. Tiene los cordones aracnoideales, las estructuras nerviosas y las estructuras vasculares, ¿sí? Y circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, su inflamación acá, ¿sí? Y el edema de las células es lo que se va a producir en la meningitis. Bueno, esta era la idea de poder repasar las estructuras de las meninges. Bueno, meningitis entonces es la inflamación de las leptomeninges, la pía madre y la aracnoides con afectación del líquido cefalorraquídeo que ocupa el espacio subaracnoideo. Esto puede ser ocasionada por la presencia de patógenos y la respuesta inflamatoria. Esto es lo que lleva a un aumento de la presión en el espacio subaracnoideo y los síntomas clínicos consecuentes. El compromiso parenquimatoso adyacentes a las meninges va a hacer que tengamos meningoencefalitis con compromiso del encéfalo, meningoencefalomielitis, encéfalo-médula, o meningoencefaloradiculitis, encéfalo, médula y raíces nerviosas. Por ejemplo, es muy común la meningoencefalomielitis en los casos de virus, ¿sí? Por ejemplo, enterovirus o herpes virus. En el caso, por ejemplo, de toxoplasmosis, en el paciente inmunocomprometido VIH, podemos tener meningoencefalitis. También está en la reactivación por T. cruzi en el paciente trasplantado o HIV con reactivación. Como podemos ver acá, tenemos el pacientito con meningitis, el espacio subaracnoideo normal, ¿sí? El cerebro, la pía madre, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo es claro, es cristal de roca. Cuando uno lo ve, se lo toma el paciente, es transparente. Uno puede ver atrás del tubo, si tiene un tubo de vidrio, ¿sí? Uno ve atrás, puede ver atrás tranquilamente porque es transparente. Miren el edema que hay en el espacio subaracnoideo en el paciente que tiene meningitis, ¿sí? Y puede haber incluso edema del tejido cerebral subyacente cuando tenemos meningitis. Y la clasificación es en meningitis bacteriana y meningitis asépticas y las meningitis crónicas. Fíjense que las meningitis bacterianas son una emergencia infectológica que presentan mayor morbimortalidad, ¿sí? Requieren un diagnóstico rápido y un tratamiento inmediato para evitar una evolución fatal con secuelas irreversibles. La tasa de mortalidad llega a un 25% y la de morbilidad un 60%. Tiene un líquido cefalorraquídeo turbio, ¿bien? Cuando uno toma la muestra al paciente y lo pone, ¿sí? Uno no puede ver lo que hay detrás. Uno de los gérmenes más frecuentes de la meningitis bacteriana es el meningococo, el Neisseria meningitidis o el neumococo, ¿no?
Streptococcus pneumoniae. Cuando uno tiene un paciente que sospecha meningitis por la clínica, tiene fiebre, cefalea, signos meningios, y uno no le puede tomar la muestra por punción lumbar, tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, uno lo que hace es tomar el hemocultivo y ya estar administrándole los antibióticos endovenosos. Es una emergencia infectológica. La demora del inicio del tratamiento antibiótico incide en la mortalidad del paciente. Uno no puede dejar que el paciente esté 5 horas en una camilla esperando ser evaluado, ¿sí? ¿Qué pasa con las meningitis asépticas? Las meningitis asépticas, las famosas meningitis de líquido cefalorraquídeo claro, son procesos infecciosos que afectan las envolturas de las meninges, y el término de aséptica hace referencia a la ausencia de microorganismos en la tinción de Gram. Nosotros en las meningitis bacterianas, cuando hacemos la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver bacterias, cocos, bacilos, ¿sí? Acá en las meningitis asépticas tenemos ausencia de bacterias en la tinción de Gram y los cultivos son habitualmente negativos en el líquido cefalorraquídeo. Los pacientes van a tener fiebre, síntomas meningios, y el líquido cefalorraquídeo, el físico-químico del líquido cefalorraquídeo, va a tener pleocitosis, es decir, aumento de células en el líquido cefalorraquídeo, a predominio de linfocitos. Puede ser 100 a 200 células a predominio linfocitario, con valores de proteínas en el líquido cefalorraquídeo normal o discretamente aumentadas. La glucosa va a estar normal o aumentadas y el líquido cefalorraquídeo va a ser claro. Tienen una evolución con menor mortalidad. Otra cosa, hay causas no infecciosas de meningitis aséptica. Por ejemplo, las meningitis asépticas por antibióticos, por enfermedades autoinmunes, por enfermedades oncológicas. Cuando hablamos de meningitis asépticas infecciosas, en general, como son de causa viral, ¿sí?, son precedidas ¿de qué? De un cuadro de vías aéreas superiores, de un cuadro diarreico o de un rash cutáneo. Tienen una distribución estacional. ¿Qué pasa con las meningitis crónicas? Las meningitis crónicas son pacientes que tienen cuadros meningios crónicos, ¿sí?, y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo subsecuentes que tienen de evolución 3 a 4 semanas. La epidemiología está primero en el diagnóstico presuntivo. Ustedes saben que en microbiología tenemos el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico confirmatorio microbiológico. El diagnóstico presuntivo, a la cabeza está la epidemiología, ¿sí?, las manifestaciones clínicas, el laboratorio y el diagnóstico por imágenes. Y dentro del laboratorio del diagnóstico confirmatorio tenemos el diagnóstico microbiológico, que puede ser directo, que se identificara el microorganismo, o el diagnóstico indirecto mediante la detección de anticuerpos. La epidemiología es fundamental en el diagnóstico epidemiológico, porque si no lo tenemos en cuenta, nunca vamos a pensar ningún microorganismo, ningún diagnóstico alternativo. Y si nosotros no pensamos el microorganismo, nunca vamos a tratar de identificarlo. Entonces, volviendo a la meningitis, ¿cuál es la epidemiología? Las causas más frecuentes de la meningitis son bacterianas. Las meningitis, los enterovirus, ¿sí?, las meningitis, ¿sí?, virales. 80%, luego las bacterianas en un 15%. Fíjense que en Argentina, entre el año 2003 y 2004, se detectaron brotes de meningitis por enterovirus, por ecovirus, en niños de edad preescolar. Después tenemos Neisseria meningitidis, que es causa de las grandes epidemias, y hay 13 serogrupos de Neisseria meningitidis, y en Argentina tenemos el serogrupo B, C, W135 e I. Y obviamente la distribución geográfica y el potencial epidémico varía según el serogrupo. Estas son las características del líquido cefalorraquídeo según los diferentes tipos de meningitis, ¿sí? Fíjense
la meningitis bacteriana, la meningitis viral o aséptica, la meningitis causada por hongos y la meningitis tuberculosa. La meningitis bacteriana va a tener una presión de líquido cefalorraquídeo cuando le realicemos la punción lumbar al paciente muy alta, ¿sí? Lo mismo que la meningitis por tuberculosis y la meningitis micótica, que si bien puede ser variable, la meningitis por criptococo neoformas tiene presión de apertura muy alta. Volviendo a la meningitis bacteriana, el recuento de glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo es altísimo, ¿sí? Tiene neutrofilia de hasta 10.000 blancos a predominio de polimorfos nucleares. Hay hiperproteinorraquia, ¿sí? En general, las proteínas en líquido cefalorraquídeo oscilan hasta 45 miligramos decilitro. El normal de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Fíjense que en la meningitis bacteriana llegan hasta 500 miligramos decilitro. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana es muy baja por el consumo de las bacterias. La glucosa normal en el líquido cefalorraquídeo es la mitad de la glucemia. Por lo tanto, cuando mido glucosa en el líquido cefalorraquídeo hago en palarero una glucemia. En general suele ser muy baja. La coloración de Gram, como vamos a ver después, es positiva hasta en el 90% de los casos y el cultivo es positivo hasta el 85% de los casos. ¿Qué pasa con la meningitis aséptica? La presión del líquido cefalorraquídeo en el momento de que se toma es normal. El líquido cefalorraquídeo, los glóbulos rojos, en general es de menos de 300 células. El predominio va a ser de linfocitos, no va a tener muchos neutrófilos. Las proteínas van a ser normal o ligeramente elevadas. La glucosa no va a estar disminuida, va a ser más de 40. El Gram va a ser negativo, es decir, no va a haber bacterias en el Gram y el cultivo va a ser positivo en un 50% de los casos. ¿Y saben por qué se dice esto? Porque como hablamos de meningitis aséptica, muchas veces con cultivo negativo, el que tiene la bacteria que frecuentemente tiene cultivo negativo con un LCR claro puede ser Listeria monocitogénesis. Fíjense, la meningitis micótica, los glóbulos blancos pueden llegar hasta 500, ¿sí? Los neutrófilos son bajos, menos de 50, proteínas elevada, la glucosa baja, ¿sí? La coloración obviamente de Gram va a ser negativo y el cultivo puede ser positivo hasta el 50% de los casos. Con la tuberculosis, con la meningitis por TBC, tienen hiperproteinorraquia, tienen la glucosa muy baja, hipoglucorraquia muy marcada. La coloración de Gram, la mayoría de las veces es negativa, está mucho más cerca del 37 que del 87, y el cultivo positivo es un 70%, diría yo. Bueno, vamos a hablar un poquito de meningitis bacterianas. Las meningitis bacterianas las podemos organizar según el grupo etario. Como yo les decía al principio, cuando uno tiene tiene una persona con signos clínicos de meningitis, dentro de la epidemiología que piensa, para orientarse al agente etiológico, es la edad, fundamentalmente, porque obviamente la edad le sugiere la epidemiología de una persona. Un niño de 1 o 3 meses o más de 3 meses ve que puede estar en un lactario, un niño más grande va al jardín de infante, una persona más de 60 años tiene distinta comorbilidad, un paciente inmunocomprometido tiene deficiencias en la respuesta inmunohumoral. Por eso la epidemiología incluye a la edad del paciente. Fíjense, menores de un mes tenemos que tener en cuenta el Streptococcus agalactiae. Como vamos a ver más adelante, el Streptococcus agalactiae es flora de el intestino y es flora del aparato genital de la mujer y se testea en forma obligatoria a partir de la semana 35 y 37 y forma parte de la sepsis y la meningitis del recién nacido. Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli y Listeria monocitogenes. Listeria monocitogenes
También es causa, como ven, de los adultos mayores y de los pacientes inmunocomprometidos. Cuando hablamos de 1 a 3 meses de edad, volvemos a encontrar Streptoneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo B, que ha disminuido su frecuencia porque hay una vacuna. Tampoco tenemos que olvidarnos que Haemophilus influenzae también es frecuente en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Sobre todo los pacientes esplenectomizados o que tienen déficit de inmunidad humoral, y aquellos pacientes con fístula del líquido cefalorraquídeo. Y el Streptococcus agalactiae. Más de 3 meses ya tenemos Neisseria meningitidis y Streptoneumoniae. Adolescentes y adultos jóvenes, Neisseria meningitidis y Streptoneumoniae. Y más de 65 años, que son los adultos mayores, Streptoneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Listeria monocytogenes. Cuando hablamos en relación según el factor predisponente, si tenemos el inmunocompromiso, no tenemos que dejar de pensar en neumococo, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes y bacilos gram negativos. Nosotros acá no vamos a hablar de meningitis micótica, pero si tenemos un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente VIH con meningitis, nosotros pensamos en Cryptococcus neoformans, ¿sí? Los pacientes con fractura de cráneo, Streptoneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptobeta hemolítico y, por qué no, si las posquirúrgicas, Staphylo aureus. Staphylo epidermidis. Recordemos que Staphylo aureus es coagulasa positiva, ¿sí? Y Staphylo epidermidis es coagulasa negativo. Y bacilos gram negativos. Fíjense la amplia epidemiología que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con meningitis. Por eso uno tiene que interrogar los distintos factores de riesgo y la epidemiología para decidir cuál es el tratamiento empírico inmediato que tenemos que poner a un paciente. Por eso el interrogatorio es fundamental para conocer la epidemiología del paciente. La toma de muestra, la recolección de la muestra, ¿sí? Y el traslado de la muestra es de suma importancia para el diagnóstico, ¿sí? Es lo que tenemos que tener en cuenta en esta parte de nuestra formación. Bueno, vamos a repasar un poco la patogenia de meningitis bacteriana. Ustedes saben que tanto en la Neisseria meningitidis como neumococo colonizan la vía aérea del tracto respiratorio superior. Algunas de las cepas son patógenos, ingresan por nasofaringe, se producen bacteriemia e invaden las meninges. Una vez que invaden las meninges, la invasión, activan toda la respuesta inmune. Tenemos liberación de citoquinas y sustancias proinflamatorias. Todo esto nos lleva a un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con edema vasogénico. Aumentan, ¿sí?, el espacio de las células de la barrera hematoencefálica con edema, ¿sí?, intercelular. Hay aumento de la entrada de polimorfos nucleares e inflamación, edema intersticial, vasculitis cerebral y edema citotóxico. Hay aumento, todo esto nos lleva a un aumento de la presión intracraneal, ¿sí?, y disminución de la presión de perfusión. Todo esto que nos lleva a disminución del volumen sanguíneo. Hay disminución de la presión de perfusión cerebral con isquemia, liberación de aminoácidos excitatorios, por ejemplo, el GABA y el óxido nítrico, con injuria neuronal y muerte neuronal, es decir, con apoptosis. Esta es la fisiopatogenia de lo que es la meningitis bacteriana. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, los meningococos ingresan a la barrera hematoencefálica. Pueden hacer ingreso por transocitosis, pueden romper y atravesar las uniones estrechas intercelulares o infectan monocitos que atraviesan la barrera. Está demostrado que todo el aumento de citoquinas lo que hace es aumentar la permeabilidad de las membranas de la barrera hematoencefálica. Y todo esto, ¿sí?, permite que el meningococo atraviese con mucha mayor facilidad
la barrera hematoencefálica. Como pueden ver, miren cómo la membrana hace microarreglos, ¿sí? Hace las vesículas e ingresan los diplococos gram negativos, ¿sí? Vamos a ver la epidemiología de la enfermedad meningocócica. En el mapa verde podemos ver la distribución de los distintos serogrupos de meningococo. En el mapa del lado derecho vamos a ver el cinturón africano de la meningitis, ¿sí? El serogrupo A es el que produce las epidemias en África, el serogrupo B y C en Europa y América. Fíjense que el serogrupo W135 es uno de los más frecuentes en Argentina. El I, en Estados Unidos y en Colombia, y el X en Ghana. Las cepas de Neisseria meningitidis que pertenecen a los grupos A, D, C, X, Y y W son las más frecuentemente relacionadas a enfermedad invasiva en todo el mundo. Estos serogrupos de meningococo tienen el potencial de generar enfermedad endémica y o brotes epidémicos. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad en los distintos países y la prevalencia de los distintos serogrupos varían considerablemente en el tiempo, así también según la edad de los pacientes y la ubicación geográfica de los casos. Como ven en el mapa, ¿sí?, del cinturón africano de la meningitis, el mismo va desde Senegal hasta Etiopía. Esta región es el lugar que se considera con mayor incidencia anual de la enfermedad meningococo en el mundo. Por eso cuando una persona va a viajar a esta zona, a cualquier lugar del mundo, tendría que consultar a medicina del viajero. Y uno se tendría que fijar si hay alta incidencia de meningitis. En este caso uno mira el mapa y sabe que la persona se necesita administrar la vacuna para el meningo. El serogrupo A ha sido tradicionalmente la causa más importante de esta enfermedad, si bien existieron otros brotes por estos serogrupos. ¿Sí? Acá vamos a ver qué pasa con la enfermedad meningocócica en la Argentina. Como dije antes, es una patología que tiene un comportamiento endémico, epidémico y está dentro de las enfermedades de notificación obligatoria. Históricamente, los serogrupos predominantes en la Argentina fueron el B y el C, ¿sí? Pero a partir del 2008 se documentó el serogrupo W. Fíjense, esto es del año 2012 y 2015, y lo más frecuente son el W, que es azul, un 46%, y el B, que es el rojo, otro 46%. En la actualidad prevalecen entonces, como yo les conté, el B y el W. Bien, vamos a mirar un poquito la estructura de Neisseria meningitidis para entender su patogenia. Miren que su estructura antigénica está dada por el polisacárido capsular, que da los serogrupos, ¿sí? Los lipo-oligosacáridos, que son los inmunotipos, y la proteína de membrana externa, las OMP, serotipos y subtipos. Los distintos factores de virulencia son los pilois, que se adhieren a las células y produce la actividad antifagocítica, los LPS, ¿sí?, que son los responsables del shock endotóxico, la inmunoglobulina A proteasa, que invade a las mucosas y rompe la IgA, y la cápsula, que es la responsable de la adherencia y la actividad antifagocítica. Recordemos que Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo, anaerobio e inmóvil. Por eso que si la bacterióloga en el líquido cefalorraquídeo, en el gram, me dice diplococo gram negativo, yo voy a pensar, si es líquido cefalorraquídeo, que es un meningo. Ahora, si tengo una secreción uretral, ojo, uretral, voy a pensar que es un gonococo. Bueno, seguimos con meningo. Su envoltura celular,
miremos el dibujito, se compone de 3 elementos. La membrana externa con proteínas, ¿sí? Membrana citoplasmática y una pared celular con peptidoglicanos, ¿sí? Las formas invasoras poseen una cápsula pilis o fimbrias. Los pilis o fimbrias recuerden que son lo mismo. El meningo posee complejos de requerimientos nutricionales para subsistir y son susceptibles al calor, al frío, a la luz solar y al pH adverso. La cápsula polisacárida es la que nos permite dividirlo en 13 serogrupos, designados por la letra A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, W135, H, I, K y L. Los serogrupos que se relacionan con enfermedad en seres humanos son el A, el B, el C, el Y y el W135. ¿Sí? Por A y por B, ¿sí? Por A y por B de las porinas se definen los 20 serotipos y sus serotipos conocidos. ¿Sí? La cápsula polisacárida, que es la que nos permitió además dividir por serogrupos, ¿sí? Tiene actividad para evadir la fagocitosis y sobrevivir a la desecación de la mucosa nasofaringea de los pacientes colonizados. Repasando, los 13 serogrupos más frecuentes, se basa entonces la clasificación en la reactividad inmunológica del polisacárido capsular, que es la base del desarrollo de las vacunas actualmente disponibles. Bueno, ¿cuál es la patogenia? Nosotros hablamos que la mayoría de los pacientes están colonizados, pero hay algo muy importante. No todos están colonizados con cepas patógenas. Lo que se vio es que en los brotes de meningitis, ¿sí?, la mayoría están colonizados con cepas no patógenas. En realidad, para que un meningo cause patogenia, se tienen que dar muchas condiciones. Veamos lo que tiene que pasar. Hay una colonización del epitelio nasofaringio. Se tiene que, miren, estos son estos con pelitos acá, que son las fimbrias, los diplococos gram negativos. Tienen que atacar el epitelio nasofaringio, tienen que atravesar el citoplasma, tiene que haber ruptura del citoplasma, llegar a la submucosa, ¿sí?, hacer bacteriemia, resistir a la fagocitosis, ¿sí?, a la actividad bactericida del suero, invadir al sistema nervioso central, producir respuesta inflamatoria y así la meningitis. Recuerden que el mecanismo de transmisión de Neisseria meningitidis es por gotas respiratorias. El meningococo, la gota que transmite el meningococo, es por gota y por contacto. Cae a 1 metro. El meningo establece contacto íntimo con las células epiteliales de las mucosas no ciliadas del tracto respiratorio superior, donde ingresa las células brevemente antes de migrar a las células apicales de las células para su transmisión a un nuevo huésped. La aportación asintomática es común en adultos sanos que eliminan las bacterias en forma frecuente. Además de la transocitosis, recuerden que el meningo atraviesa el epitelio directamente después del daño de la monocapa o a través de los monocitos en forma de cabazo de Troya. En los individuos susceptibles, una vez adentro, una vez que ingresa y hace bacteriemia, el meningo puede sobrevivir, multiplicarse rápidamente y diseminarse, ¿sí?, haciendo bacteriemia y meningitis. Siguiendo con la patogenia, ¿cuáles son las condiciones para la enfermedad invasora del meningococo? La exposición a la cepa invasora, colonización de la mucosa nasofaringea, pasaje a través de las mucosas y que supervivencia de la bacteria en circulación. ¿Sí? La tasa de colonización de
los pacientes en época de brote es más de 10%, ¿sí? Llega a un 20%. Pero la colonización no es siempre por la cepa invasora. Realmente el meningo tiene que encontrar un porcentaje de humedad en el hospedero, ¿sí? En la nasofaringe del hospedero, y que el hospedero le dé todos los requerimientos nutricionales necesarios para poder invadir y producir patología. ¿Sí? Los pilis son los primeros que se unen a las células epiteliales del tracto respiratorio mediante los ligandos de las células fagocíticas y las epiteliales. Es importante recalcar que la nasofaringe es el único reservorio natural conocido y que la transmisión ocurre por gotitas y por exposición directa y prolongada de un portador asintomático o de un paciente enfermo por Neisseria meningitidis a una distancia de 1 metro, ¿sí? Porque la gota es pesada y cae. ¿Cuál es el cuadro clínico que produce meningococo? La enfermedad meningocócica tiene implicancias individuales y comunitarias y puede presentarse de distintas formas clínicas, independientemente del estado de salud de los pacientes. Puede ser un síndrome de febril sin foco hasta un cuadro de shock séptico fulminante, que puede ir por meningitis, sepsis, neumonía, artritis y pericarditis. La letalidad general de la enfermedad meningocócica invasora va del 8 al 14% y entre un 5 a un 15% cuando se presenta como meningitis. ¿Sí? Puede ser bacteriemia sin sepsis, meningococcemia sin meningitis, meningitis con o sin meningococcemia, meningoencefalitis y, como dije antes, otros cuadros sin meningitis. La meningococcemia crónica ocurre en pacientes con ciertas situaciones como déficit de complemento, C5-C9, deficiencia de C3 y properdina, asplenia anatómico-funcional, hipogamaglobulinemia o VIH, ¿sí? Y estos pacientes tienen fiebre, lesiones cutáneas, compromisos oculares y tienen hemocultivos positivos, ¿sí? Para meningococo y no tienen meningitis. Por eso es importante a los pacientes con asplenia o inmunocomprometidos vacunarlos para el meningococo. La enfermedad severa, la meningococcemia severa, produce necromorragia de las glándulas suprarrenales, coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Isquemia y falla multiorgánica, ¿sí? Estos son los casos más severos que uno puede ver en los pacientes. Esto es lo que hablábamos un poquito antes sobre la colonización. El hombre es el único reservorio. La transmisión es de persona a persona mediante gotas. Fíjense, entre un 10 a un 30% de las personas jóvenes está colonizados. En las epidemias puede llegar hasta el 70% la colonización. Y la duración va a depender del huésped y del serotipo. 9 de 10 cepas son consideradas no patógenas, ¿sí? La portación actúa como reservorio de la enfermedad, pero estimula la inmunidad en el huésped. Y fíjense, los grupos de riesgo es el tabaquismo, las infecciones respiratorias, el sexo masculino y las poblaciones cerradas. Pasamos a otra bacteria también frecuente en meningitis, y esta la podemos ver en niños y en adultos mayores o no. Estreptococo, el neumococo. El neumococo forma parte de la flora normal de las vías aéreas superiores, de la nasofaringe. Coloniza el 10% de los adultos sanos y del 20 al 40% de los niños sanos durante los meses de invierno. Es un patógeno casi exclusivamente humano y la vía de transmisión es por vía respiratoria. Observen la pirámide. Los casos más frecuentes son las enfermedades no invasoras, rinosinusitis, otitis media. Después siguen las enfermedades no invasoras como neumonía, y cuando nosotros hablamos de enfermedades invasoras hablamos de bacteriemia y de meningitis, ¿sí? En general, las enfermedades severas
aparecen en pacientes con comorbilidades, pacientes asplénicos, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con déficit de la inmunidad humoral, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con insuficiencia renal, alcohólicos o desnutridos, ¿sí? Acá podemos ver que el neumococo es un comensal, estamos colonizados, ¿sí? Epitelio de la nasofaringe, se transmite por contacto interhumano. En general siempre hay un antecedente de una sinusitis, una otitis media o el paciente se broncoaspira y hace neumonía. Después bacteriemia y después hace una decimación secundaria. Fíjense, este dibujo es muy claro. Factores de riesgo para la enfermedad neumocóxica invasiva son las extremidades de la vida, la asplenia, el alcoholismo, la diabetes, los antecedentes de un cuadro viral previo, alteraciones de la inmunidad, infección por VIH y adquisición de una cepa virulenta. La meningitis por neumococo apareja mucha comorbilidad. Los pacientes suelen tener no solamente alta mortalidad, sino alta comorbilidades. Fíjense, suelen tener infartos, ¿sí? Trombos a nivel del venosos, con infarto del tejido circundantes y mucha lesión neuronal con hemorragias cerebrales. Listeria monocitogenes produce meningitis en pacientes inmunocomprometidos, en neonatos y en adultos de más de 65 años. ¿Sí? Es un gran positivo, un enovio facultativo, ¿sí? Y tenemos 13 serobares. Recuerden que la bacteria tiene un amplio crecimiento en el pH. Lo más característico es que se transmite por consumo de alimentos contaminados por el bacilo. Todo tipo de alimentos, el reservorio son los animales. O sea que alimentos de origen animal más cocidos, peces, crustáceos o cualquier producto lácteo no pasteurizado. ¿Sí? La mayoría de las veces, y acá tenemos que aclararlo, el líquido cefalorraquídeo es claro. Puede ser turbio o ligeramente opalescente, pero en general es un líquido claro. El Gram suele ser negativo, ¿sí? Y el cultivo suele ser positivo, pero en forma tardía. Y obviamente no tenemos vacuna. Puede dar meningitis, meningoencefalitis y romboencefalitis. Acá tenemos brevemente una diapositiva de patogenia cuando tenemos la invasión de listeria, ¿sí? Pasa por los mononucleares, es intracelular, invade hígado, replica en hígado y en envaso, bacteriemia y va. Corazón, puede ser miocarditis, atraviesa placenta, recuérdense que produce meningitis y bacteriemia en el recién nacido, y sistema nervioso central. No tenemos que olvidarnos de Mycobacterium tuberculosis, enfermedad endémica en la Argentina. La TBC tiene que estar siempre como diagnóstico alternativo. El diagnóstico es muy difícil. Es siempre secundaria una lesión de otro órgano, ¿sí? En general en el pulmón, y acompaña una primoinfección, a una tuberculosis reciente o una TBC miliar. No siempre el paciente es inmunocomprometido. Y es muy común ver que la lesión pulmonar no presenta actividad. La epidemiología es muy frecuente, tenemos que conocer los antecedentes del paciente. Los pacientes en general, pero no siempre lo tienen, los antecedentes de desnutrición, sarampión, tos convulsa, inmunosupresión, cambios hormonales, enfermedades inmunosupresoras. Y uno tiene que preguntar si tuvo tuberculosis o tratamientos inadecuados incompletos, o si alguien de la familia tuvo tuberculosis. ¿Qué pasa con la vacuna? Recuerden que la falta de esta vacuna aumenta significativamente el riesgo de padecer la tuberculosis meningia. La vacuna, una de las indicaciones, o una de las indicaciones para qué sirve la vacuna, a veces que
es para disminuir el riesgo de formas meningias de la TBC, ¿sí? Y tener en cuenta los antecedentes socioambientales. La TBC meningia tiene una forma crónica, una evolución crónica, un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, hipoglucorraquia, ¿sí? E hiperproteinorraquia. Hablamos de la meningitis bacteriana, ahora vamos a hablar de la meningitis aséptica. Es una meningitis aguda, tenemos alteración del líquido cefalorraquídeo, no tenemos bacterias como dijimos antes, o sea que el gram es negativo, ¿sí? Si el paciente recibió antibióticos antes de realizar la punción lumbar, un cultivo negativo del líquido cefalorraquídeo no excluye una etiología bacteriana. Ustedes recuerden que muchas veces nosotros decimos el líquido está amputado. Quiere decir que el paciente empezó con cefalea, fiebre, le dieron tratamiento antibiótico y terminó teniendo una meningitis bacteriana, seguramente, pero al líquido cefalorraquídeo negativo. Y eso es porque con una dosis ya el líquido cefalorraquídeo cambia. Para eso existen los métodos de aglutinación que vamos a ver luego, que nos permiten llegar al diagnóstico etiológico. Pero bueno, sigamos con las meningitis asépticas. Son de instalación aguda. El líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Está alterado, pero la tinción de Gram no va a tener bacterias. Y fíjense las causas más frecuentes, los enterovirus. Dentro de los enterovirus, Coxsackie, ¿sí? Los no polio, fíjense, los Coxsackie, ecovirus y enterovirus. Y después tenemos el herpes 1 y 2 y el virus de la coriomeningitis linfocitarias. En Argentina, los más frecuentes de meningitis aséptica son enterovirus y el virus de la parotiditis. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico de meningitis? Importante, el paciente nos va a llegar con un síndrome meningio, tenemos que conocer el cuadro clínico, la epidemiología del paciente, ¿sí? Vamos a hacerle una tomografía de cerebro, si tiene indicación de tomografía, eso se va a evaluar cuando ustedes estudien clínica médica, hagan semiología. Y para hacer el diagnóstico definitivo microbiológico, vamos a hacerle una punción lumbar para estudiar las características del líquido cefalorraquídeo y le vamos a hacer hemocultivos. Epidemiológicamente, el paciente tiene que tener aislamiento de contacto y de gota durante las primeras 24 horas de tratamiento, ¿sí? Para la meningitis por meningococo y por Haemophilus influenzae, porque son gérmenes que se transmiten de esa forma. Si tiene meningococo, va a haber que darle profilaxis a los contactos, ¿sí? En caso que los pacientes estén 5 horas diarias, que los contactos hayan estado 5 horas diarias con el paciente infectado, o aquellos médicos que hayan estado con él en forma, ¿sí?, muy cerca, por ejemplo en una intubación. Y no se le hace aislamiento ni se da profilaxia a aquellos pacientes aquellos contactos de pacientes con meningitis por neumococo. El paciente con meningitis va a tener fiebre, cefalea y fotofobia. Los signos meningios son signo de Kernick, ¿sí? Hay rigidez de nuca cuando flexiono la cadera. El signo de Brusinski, hay flexión de cadera cuando flexiono la nuca. Realizamos la punción lumbar, ¿sí? A nivel, se toma la muestra del líquido cefalorraquídeo. En el primer tubo se tiene que enviar para hacer de rutina el recuento celular, dosaje de glucosa y de proteína. Yo ya voy a estar viendo el aspecto que tiene que ser claro. Se puede medir ácido láctico, cloro y también se manda para distintas pruebas serológicas. Repasando las características del líquido cefalorraquídeo, miren, acá podemos ver el líquido cefalorraquídeo normal, ¿sí? 1 a 5 células, a predominio de linfocitos, la cantidad de proteínas y de glucosa. Ojo que este cuadro tiene todo en gramos litro. El que mostramos anteriormente era miligramos decilitro, ¿sí?
Ojo cuando lo vean. Pero es importante que sepan lo que es la característica de un líquido cefalorraquídeo normal. Porque después cuando si quieren saber si un líquido está alterado o no, no pueden verlo. Primero sepan cuál es el líquido cefalorraquídeo normal. Diagnóstico microbiológico es el segundo tubo. El primer tubo lo mandamos al laboratorio y van a hacer el recuento celular, las proteínas y la glucosa. En paralelo va la glucemia. La segunda muestra va a bacteriología. Se tiene que transportar inmediatamente, no hay que refrigerarlo, salvo que guardemos para hacer PCR. ¿Sí? Recuerden que si nosotros lo refrigeramos no podemos cultivar, porque el neumococo se va a morir de frío. Hay que conservar la muestra a temperatura ambiente, si no se puede refrigerar inmediatamente. La sensibilidad de las técnicas va a depender del volumen de líquido cefalorraquídeo enviado al laboratorio. Por eso siempre hay que llamar a bacterio y preguntarle cuánto necesitas más o menos de líquido cefalorraquídeo. La cantidad de mililitros que nosotros mandemos es importante. Por ejemplo, necesitamos 1 mililitro para cultivar bacteria y 2 mililitros para cultivar hongos o para cultivar tuberculosis. El líquido cefalorraquídeo. Miren la sensibilidad de las técnicas. El GRAM tiene una sensibilidad de 90% para diagnóstico, es decir, llega el líquido cefalorraquídeo y la bacterióloga lo va a centrifugar y va a teñir para hacer el GRAM. Con el GRAM positivo va a haber diplococos positivos, Streptoneumoniae en un 90%. Haemophilus lo va a ver en un 86%. Neisseria meningitidis en un 75%. Bacillus gram negativos en un 50%. Y Listeria monocitogenes 30%. Y el cultivo va a ser diagnóstico, ¿sí?, en un 70 o 85%. ¿Sí? Fíjense acá podemos ver los cultivos distintas formas. Eso es una cosa. Una vez que la bacterióloga miró el GRAM, lo va a cultivar en distintos medios para después, ¿sí?, lo que crezcan, las colonias que crezcan en las placas, le va a hacer distintas técnicas bacteriológicas para que finalmente tengamos la identificación del germen. Una vez que tenemos la identificación del germen, se le hacen las técnicas de antibiograma. Bien. Con el sobrenadante hacemos la serología, detectamos los antígenos, ¿sí? Si el paciente recibió antibióticos previamente, puede ser que la tinción de GRAM la tinción y el cultivo sean negativos. Para eso tenemos la serología, que se puede hacer por antígenos de látex o por ELISA, que tienen una sensibilidad, fíjense, mucho más o menos más alta que la tinción de GRAM y que el cultivo. La detección entonces de los antígenos capsulares puede ser por contrainmunoelectroforesis, por coaglutinación y aglutinación de látex y por ELISA también. Tienen indicación cuando el GRAM y el cultivo bacteriano es negativo en un paciente que recibió antibióticos, en meningitis por neumococo, Haemophilus y Neisseria meningitidis. Con respecto al tratamiento antibiótico, cultivo negativo y los antígenos bacterianos son detectados a 3 a 10 días de iniciado el tratamiento antibiótico. Nosotros también ahora tenemos como alternativa hacer PCR, ¿sí?, que es un poquito más cara, pero se puede usar si no tenemos disponible la detección de antígenos bacterianos. Acá tenemos, como pueden ver, distintas placas y el GRAM de las distintas bacterias, ¿sí? Escherichia coli. Acuérdense que estos son los neonatos. Haemophilus influenzae. Miren los bacilos, ¿sí? Streptoneumoniae. Miren los diplococos. Es trabajo de laboratorio. El diagnóstico de meningitis virales se hace habitualmente por PCR en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Así que la mayoría de las veces ese líquido va refrigerado cuando se guarda. Siempre uno guarda un tubo pensando que va a ser técnicas de biología molecular, así que lo tiene que refrigerar a menos 20. Bueno, para terminar la clase, esto lo vamos a ver en la teórica de vacunas. Recuerden que dentro de prevención tenemos las vacunas para la Haemophilus, para meningococo y para neumococo.
tenemos las vacunas antimeningocóxicas disponibles. En Argentina es la Menveo y la Bexsero. La antimeningocóxica Menveo tiene los serogrupos AC, W135I, tienen distintos esquemas de administración según la edad y están indicados también en los pacientes asplénicos e inmunocomprometidos. La antimeningococo B salió hace poquito y tiene también, se le puede dar a los niños y a los pacientes a partir de los 13 años. Con respecto a la vacunación para el neumococo, va a depender si es mayor o menor de 65 años. Los menores de 65 años se vacunan solo los que tienen comorbilidades, como vamos a ver luego, que son los pacientes EPOC, los pacientes con cardiopatía, los pacientes con inmunodeficiencia. Esos pacientes se les dan un esquema de vacunas, que primero se le da la vacuna conjugada de 13 serotipos y luego se da la vacuna de polisacáridos de 23 serotipos. A los mayores de 65 años se les da también esas dos vacunas. Así que lo que hace la vacunación para el neumococo es prevenir las formas invasivas de la enfermedad neumocóxica. Bueno, hemos terminado la clase, así que esperemos vernos próximamente y que todos estemos bien. Quédense en su casa y colaboremos todos juntos a poder pasar esta pandemia. Un beso grande.